Una niña de 10 años se quedó repentinamente muda después de regresar de la casa de su abuela, sin palabras, sin quejas, solo llantos apagados por la noche y un silencio profundo y helado que se aferraba a las paredes de su casa como niebla. Su madre, cada vez más preocupada por el cambio, empezó a sospechar que algo había sucedido, así que una noche, sin decir palabra, instaló discretamente una cámara en la casa, necesitando respuestas que no podía pedir. Y a partir de ahí, una verdad aterradora comenzó a surgir lentamente. «Mamá, no quiero que vuelva a estar cerca de la mesa de la cocina nunca más», susurró Lily una noche, las primeras palabras que pronunciaba en días. El timbre de la escuela acababa de sonar cuando la puerta del aula se abrió y grupos de estudiantes salieron, como agua corriendo a través de una presa rota, con los zapatos de goma golpeando contra el concreto y las risas ondeando por el patio en oleadas de ruido juvenil. En medio del alegre caos, una niña de cabello castaño recogido en una cola baja se movía lentamente por el patio de la escuela, sus pasos presionados contra la desgastada cerca de madera como si estuviera tratando de desaparecer entre su grano destrozado. Ella era Lily Monroe, de 10 años, hija única de una madre soltera. Ella no estaba corriendo, no estaba hablando, simplemente caminaba hacia adelante con silenciosa determinación. Evitando cada mirada, su mano izquierda todavía agarraba firmemente la correa de su mochila, mientras que su mano derecha jugaba inquietamente con el dobladillo de su chaqueta. Era un movimiento repetitivo, automático e incómodo, una señal silenciosa de que algo se estaba deshilachando bajo la superficie. Desde la puerta del aula, la señorita Hallie Grant, maestra de 5º grado y también profesora de literatura, observaba a su estudiante en silencio. Hallie tenía unos 30 años, con pelo ligeramente rizado y gafas redondas, siempre observadora, profundamente involucrada con sus estudiantes y, a menudo, la primera en notar los cambios más leves, las más pequeñas rupturas en sus expresiones. Ella había enseñado a muchos niños a través de los años, pero pocos habían perturbado su corazón tanto como Lily lo hacía ahora. «Está actuando diferente», dijo la señorita Hallie más tarde ese día cuando Ashley Monroe, la madre de Lily, llegó a recogerla. Ashley también tenía 30 y tantos años, piel pálida, cabello castaño oscuro atado con cuidado. Una mujer que trabajaba como asistente legal antes de convertirse en autónoma después del nacimiento de Lily, para poder estar más presente, más disponible, más maternal. Era fuerte, independiente y extremadamente sensible a los cambios más imperceptibles en su hija. «Hola, señorita Hallie», dijo asintiendo, y su mirada se dirigió rápidamente a Lily. «¿Está bien?» Hallie negó con la cabeza suavemente. No dijo ni una palabra en clase, dijo en voz baja. «Ayer les pedí que escribieran un párrafo sobre las emociones», simplemente cerró su cuaderno, sin escribir ni una sola palabra. Lily permaneció allí, con la cabeza gacha, en silencio, sus dedos apretando la correa de la mochila hasta que la tela se arrugó bajo la presión. En el camino de regreso, Ashley ajustó el espejo retrovisor y, a través de él, vio a Lily mirando por la ventana, las casas que pasaban fundiéndose en el silencio otoñal, las luces de la calle parpadeando sobre las hileras de árboles como centinelas de un sueño que se desvanecía. El recuerdo de Ashley la llevó de regreso al parque, a la primera vez que Lily aprendió a andar en bicicleta, a cómo su risa iluminaba sus mejillas, rojas de alegría y viento. Ahora esa calidez, esa chispa de luz inocente, había desaparecido de sus ojos. Ashley se aclara la garganta. «¿No estás contento?», dijo en voz baja. «¿Pasó algo en la escuela?». Lily negó con la cabeza, todavía sin mirar a su madre. «¿Oh, algo te hizo sentir incómodo en la casa de la abuela?». Lily cerró los ojos, su pequeño rostro se arrugó, luego volvió a sacudir suavemente la cabeza. Un movimiento suave pero definitivo. Esa noche, después de acostar a Lily, Ashley se sentó sola en la sala de estar, con el teléfono en la mano, reproduciendo viejos vídeos. Uno mostraba a Lily bailando una canción en la televisión, otro los capturó horneando juntos, con risas resonando, harina en el aire y los dedos pegajosos de dulzura y alegría. Luego llegó el clip más reciente, de solo unos días de antigüedad, donde Lily estaba sentada sola en un rincón. El resplandor de la pantalla del televisor proyectaba una luz suave sobre su rostro, pero sus ojos ya no sonreían. Arriba, un ligero crujido provenía de la cama. Ashley subió las escaleras en silencio, su corazón latía con fuerza con cada paso. La puerta de Lily estaba ligeramente entreabierta, la niña estaba acurrucada bajo las sábanas,
Solo sus pequeños pies sobresalían como una frágil puntuación. Un ruido suave salió de la ventana, el viento silbando a través de las viejas bisagras, y Lily se estremeció, acurrucándose aún más, como un gatito asustado atrapado en una tormenta silenciosa. Ashley estaba parada allí en el oscuro pasillo, con los ojos llenos de lágrimas. Este fin de semana, como de costumbre, Ashley llevó a Lily a visitar a Evelyn Harper, la madre de Ashley y abuela de Lily. Evelyn tenía más de 80 años, vivía sola en una casa destartalada en las afueras. Era una mujer de pocas palabras, aficionada a tejer y al té de la tarde, una exbibliotecaria envuelta en rutina y silenciosa severidad. «Hola mamá», saludó Ashley cuando Evelyn abrió la puerta. Lily permaneció en silencio detrás de ella, sin decir nada. Los ojos de Evelyn se dirigieron a su nieta, rápidos e ilegibles, una mirada que desapareció antes de que pudiera ser interpretada. Lily instintivamente se acercó a su madre, como si buscara refugio sin saber por qué. Ashley lo sintió entonces, algo se estaba agrietando bajo la tranquila superficie. «No ha comido mucho últimamente», dijo Ashley mientras ayudaba a Evelyn a ordenar la cocina. «¿Has notado algo?» «Probablemente solo esté cansada», respondió Evelyn, secando los platos lentamente. «Los niños crecen rápido y cambian de forma impredecible». Lily estaba sentada a la mesa, mirando hacia la ventana. Evelyn sirvió la sopa en tazones, Ashley pasó el pan. El aire en la mesa era pesado, como si cada persona estuviera sentada en su propia burbuja tranquila. Evelyn habló de los vecinos, de un árbol en el jardín que estaba perdiendo sus hojas por los insectos. Sus palabras se convirtieron en silencio ya que ni Ashley ni Lily respondieron. Solo el leve tintineo de las cucharas sobre la porcelana y el tic-tac constante del reloj llenaban el vacío. «Lily, ¿no estás comiendo?», preguntó Evelyn con una voz inusualmente suave. «No tengo hambre», respondió la niña sin levantar la vista. Cuando llegó el momento de irse, Ashley envolvió a su hija en un fuerte abrazo. Lily se quedó quieta, luego se dio la vuelta y regresó a la casa sin mirar atrás. Evelyn estaba de pie en el porche con los brazos cruzados. Ashley se sentó en el auto por un rato antes de arrancar el motor. En el espejo retrovisor vio la pequeña figura de su hija desaparecer dentro de la casa, tragada por la puerta. Desaparecida. Nunca antes la distancia entre 3 generaciones había sido tan marcada. Y en ese fugaz momento de separación, Ashley se dio cuenta de que no era Lily quien estaba cambiando. Había algo detrás de esa puerta. En un tranquilo café escondido al final de la calle, la luz de las velas en las paredes se había apagado con las horas de la mañana. En el interior, una mesa redonda de madera desgastada por el tiempo sostenía 2 listones para fumar. Afuera, las hojas de arce revoloteaban perezosamente alrededor de sillas de metal desnudo y mesas vacías. «Qué raro», murmuró Ashley, con la mirada fija en el café. «Mi gato se le subió al regazo y ella no le acarició la cabeza, ni lo apartó, simplemente se quedó ahí sentada, como si no estuviera allí». Shannon Moore, la amiga más cercana de Ashley, dejó su taza e inclinó la cabeza. Madre divorciada de 2 hijos, no era ajena a las sombras silenciosas que llevan los niños. «Lily es el tipo de niña que se retrae cuando sus emociones son reprimidas», dice Shannon, su voz ahora más lenta, suave. Cuando Sammy era pequeña, cada vez que alguien hablaba de su padre, ella se metía en el armario y cerraba la puerta desde dentro. No podemos obligarlos a hablar antes de que estén listos, pero podemos darles una sensación de seguridad, para que se abran gradualmente. Lo principal es no apresurarse. Ashley asintió, un escalofrío recorrió su cuerpo, frío y seguro. Esa tarde, después de notar que Lily todavía no respondía a las cosas familiares e incluso parecía evitar la mirada de su madre, Ashley decidió llevarla a la clínica pediátrica del centro. Necesitaba a alguien que pudiera ver aquello que ella, como madre, aún no podía nombrar. El Dr. Anil Patel se ha ganado la confianza de muchos padres locales. Además de su título de Johns Hopkins, tenía más de 30 años de experiencia trabajando con niños que mostraban signos de trauma, depresión o cambios de comportamiento. Él nunca se apresuró, nunca asumió, nunca presionó. Escuchó con los ojos tanto como con los oídos. Su actitud cálida y su voz profunda y firme crearon un espacio donde los niños se sentían seguros. «Recuerdo que Lily respondió bien durante nuestra última visita», dijo el Dr. Patel, hojeando con cuidado la historia clínica y deteniéndose brevemente en las notas sobre el comportamiento reciente.
Ahora está más tranquila, menos reactiva. Esto podría ser una respuesta temprana a un trauma leve. Creo que deberíamos vigilarla durante unos días más en lugar de apresurarnos a etiquetar nada. Ashley se sentó erguida, con los brazos cruzados. Ella dudó y luego habló. Últimamente, los cambios solo ocurren después de que regresa de casa de su abuela. Antes de eso no había ninguna señal. Ella se detuvo, su voz era un susurro. ¿Crees que podría ser, por ella? El doctor Patel meneó la cabeza suavemente. No quiero especular, dijo en voz baja, pero cuando los niños cambian, o se ven afectados por la dinámica familiar, a menudo se cierran en sí mismos antes de poder expresarlo con palabras. Especialmente niños con alta sensibilidad cognitiva, como Lily. A la mañana siguiente, Ashley se detuvo en la misma intersección de siempre, justo antes de que el semáforo se pusiera en verde. El reloj del tablero marcaba las 7:38 de la mañana. Pero Lily permaneció inmóvil, sin auriculares, sin juguetear con su pulsera, simplemente con la mirada perdida por la ventanilla. ¿Quieres que ponga música?, sugirió Ashley en voz baja, como tanteando el terreno. Lily no respondió. ¿Y Ellie Goulding? Como el otro día, te encanta el principio de esa canción. La niña se encogió levemente de hombros, con la mirada fija en la ventana. No era apatía. Era como si, en ese momento, incluso responderle a su madre le resultara insoportable. No era un no, ni un sí, solo una especie de silencio que parecía destinado a proteger algo en su interior, algo frágil, algo que ni ella misma podía comprender del todo. Más tarde, en casa, Ashley se sentó frente a su computadora, revisando archivos viejos, intentando averiguar qué había cambiado. Encontró un vídeo de cumpleaños del año anterior. Mostraba a Lily haciendo pompas de jabón, con la cabeza echada hacia atrás, y corriendo alrededor de la mesa. Su risa era pura, aguda y penetrante, y resonaba por la sala como la luz del sol reflejándose en el cristal. Pero ahora, Lily guardaba silencio. Sus ojos ya no brillaban con los pasteles de cumpleaños ni con las canciones de sus amigas. Esa noche, Ashley hizo una videollamada a Nora, una excompañera de su época de abogada que ahora trabajaba en una empresa de seguridad privada. Algo anda mal, Nora, dijo Ashley en voz baja e insegura. Lily solo cambia después de visitar a su abuela. No es solo que esté de mal humor. No está enojada ni es traviesa, es como si se encerrara en sí misma. Como si ocultara algo que la asusta. Nora frunció el ceño pensativa. ¿Estás pensando en instalar cámaras? ¿No temes que Evelyn se dé cuenta? No, respondió Ashley, tranquila y decidida. Lo haré yo misma. Esconderé uno en un marco, otro en la cocina, otro en la sala. No sabrá si elijo los lugares adecuados. ¿Estás seguro? Ashley asintió levemente, apartando la mirada. Luego se sumió en un largo silencio. Ya no tengo lugar para la duda, dijo finalmente, en voz baja, como si ella misma no pudiera creer lo que acababa de decir. Afuera, las farolas parpadeaban suavemente en la noche. En la oscuridad, las decisiones rara vez parecían acertadas. Pero Ashley ya había cruzado la línea de la sospecha. Por primera vez, estaba dispuesta a poner un segundo par de ojos en la misma casa en la que una vez había confiado con absoluta confianza. La mañana en las afueras era fresca y fresca. El vendedor matutino de arroz glutinoso ya había empezado a emitir ligeras columnas de vapor. La puerta del supermercado del señor George aún estaba entreabierta, con solo una luz LED verde filtrándose. El edificio de apartamentos de la señora Evelyn estaba en silencio. Ashley entró con una pequeña bolsa de papel. Dentro había 3 minicámaras inalámbricas, de los últimos modelos. Carl Beck, un técnico de 29 años, alto, delgado y de voz suave, estaba arrodillado, comprobando la iluminación de la casa. Este lado de la cocina está demasiado iluminado. Podría cegar la cámara, dijo. Y esa esquina del techo no se ve. No es muy efectivo. Ashley asintió levemente, cortés pero sin excesiva familiaridad. Colocó discretamente las cámaras en sus lugares designados, en el joyero, en la esquina cerca de la estantería y en el portarretratos de Lily. Cada una se convirtió en un punto estratégico para que el segundo ojo observara la casa. Nadie sospechará nada a menos que reiniciemos el módem, dijo Carl.
instalando la segunda cámara detrás del especiero, oculta tras una hilera de platos. Pero la anciana probablemente no tenga ni idea de nada de esto. Ashley sonrió, suavizándose un poco la voz. Mi mamá todavía usa un teléfono plegable, Carl. No creo que se dé cuenta. Evelyn salió de su habitación. Llevaba un pequeño delantal de punto y aún sostenía la aguja. Parecía sorprendida de ver a Carl. ¿Quién es? Un amigo mío, mamá. Es técnico. Está aquí para ayudarme a arreglar el reloj de escritorio, quizás solo a cambiarle la pila o a ajustar algo, respondió Ashley, de pie junto al portarretratos de su nieta. Intentó sonar despreocupada, pero su mirada se desvió instintivamente cuando Evelyn la miró directamente a los ojos. ¿Lily vendrá pronto? Sobre el mediodía, mamá. La recogeré en 3 días. Evelyn asintió y se acercó a la ventana. Desde la muerte de su esposo, permanecía allí cada mañana, con la mano apoyada en el frío cristal y la mirada fija en la distancia, donde nadie más podía alcanzarla. Carl salió de la sala y le guiñó un ojo a Ashley. ¿Listo? En cuanto las cámaras detecten movimiento, empezarán a grabar automáticamente. Cada clip no durará más de 5 minutos. Ashley asintió. Recorrió la casa lentamente, con la mirada fija en cada punto del lente. Todos estaban ocultos tras objetos familiares vinculados a recuerdos, un marco de fotos familiar, el escurreplatos con el asa desgastada y la lámpara de mesa que proyectaba un suave resplandor amarillo. Cuando llegó Lily, Ashley fue al coche a buscarla. La pequeña llevaba un abrigo color crema y aferraba un conejito de peluche. Tenía los ojos rojos y hundidos, como si hubiera pasado una noche sin dormir, aunque no había derramado ninguna lágrima. Llegué más tarde que la última vez, dijo Ashley mientras su hija miraba hacia otro lado. Lily no respondió. Entró en la casa con pasos pequeños y vacilantes. Evelyn se quedó junto a la puerta, observando a la madre y a la hija en solemne silencio. ¿Por qué te ves tan cansada? Quizás no durmió bien anoche, dijo Evelyn vacilante, y luego asintió, como si dudara de sus propios pensamientos. Lily siguió a su madre, pero en cuanto llegó al umbral, retrocedió un poco. Su mirada recorrió rápidamente la habitación familiar, lo que la inquietó. Ashley lo notó. Se le encogió el corazón, no por ese preciso instante, sino por su repetición. Había visto esa mirada muchas veces. La forma en que la mirada de Lily se detenía en ciertos puntos de la sala y luego se apartaba, como si temiera ser descubierta. Ashley apretó suavemente la mano de Lily, como para hacerle saber que estaba allí. Pero en su interior, había empezado a reconstruir los fragmentos, como Lily evitaba la mirada de Evelyn, como se sobresaltaba al oír una puerta abrirse o como pasaba noches enteras durmiendo boca abajo en silencio. Algo estaba mal. Caía la noche. La tenue luz de la pantalla del ordenador proyectaba un brillo fantasmal en el rostro tenso de Ashley. En la pequeña habitación, solo el tic-tac del reloj de pared y su corazón, acelerado de lo habitual, rompían el silencio. En la pantalla, las imágenes de la cámara de seguridad mostraban varios rincones de la casa de la señora Evelyn, donde Lily se alojaba sola con ella. Ashley llevaba 3 noches seguidas sin dormir. Rebobinó, adelantó, ralentizó y amplió cada fotograma. No se oía ningún sonido, ningún movimiento distintivo, solo el silencio de la casa. A veces, la sombra de la señora Evelyn pasaba discretamente por la cocina. Otras veces, Lily se sentaba en el borde de la cama, aferrada a su conejo de peluche, con la mirada perdida. La niña no lloraba, pero su expresión le hizo un nudo en la garganta a Ashley, una niña antes llena de vida, siempre corriendo, ahora reducida a una sombra. Y Ashley solo podía sentarse, indefensa, al otro lado de un biombo. Entonces, una imagen congeló a Ashley. Una de la madrugada cámara de la cocina. Una figura alta, con abrigo negro y cabizbajo. Caminó por el pasillo como si conociera bien la casa. Sin dudarlo. Sin mirar atrás. Cruzó la cocina y desapareció en un punto ciego, la parte que la cámara no cubría. Ashley jadeó. Rebobinó de nuevo. Esta vez, se detuvo justo cuando Lily apareció en un rincón de la cocina. La niña temblaba, agarrando al conejo con tanta fuerza que tenía los dedos apretados. No había gritos, solo un silencio lleno de miedo. En otra toma,
Ashley notó algo que no había notado. Lily miró a la cámara por un instante, casi como si suplicara. Solo unos segundos. Luego volvió a bajar la mirada. Ashley se tapó la cara con las manos. La culpa la aplastaba. A la mañana siguiente, Ashley tomó una foto impresa del vídeo y fue al supermercado del señor George, el hombre que vivía justo al final de la entrada de Evelyn. La tienda aún estaba adornada con carteles viejos. El olor a café se mezclaba con el familiar aroma del periódico. George, de unos 60 años, cabello entrecano, camisa metida en el pantalón y gafas deslizándose por la nariz, estaba preparando una bandeja de pan. George, llamó Ashley suavemente. Pero con urgencia levanta la vista y asiente. ¿Qué te pasa, cariño? No te ves bien. ¿Has visto a algún desconocido entrando en la entrada de mi madre estas últimas noches? ¿Alrededor de la medianoche o justo antes del amanecer? ¿Altos, vestidos de negro y solos? George frunce el ceño y piensa por un momento. Sí, 2 veces esta semana. Alguien así. No fui a preguntarle, pero recuerdo muy bien su complexión. Camina rápido, cabizbajo, pero me resulta familiar, se parece a Ronald Adams. Ashley palideció. ¿Estás seguro, Ronald? Trabajaba en correos, ¿verdad? Sí. En aquella época corrían rumores de que frecuentaba lugares con niños. Pero nadie lo pilló con las manos en la masa. Luego lo dejó, desapareció. Pensé que se había mudado. Ashley le agradece, agarrando la imagen impresa con una mano que se ha enfriado. Al mediodía, regresa a casa preocupada. Coge el teléfono para llamar a Nora, su mejor amiga, siempre dispuesta a escuchar, pero lo vuelve a colgar. La pregunta resuena en su mente, ¿estoy exagerando o está sucediendo algo realmente aterrador? En lugar de llamar, abre su portátil y se acerca rápidamente a donde Lily está acurrucada en un rincón de la cocina, abrazando al conejito. La mirada vacía e indiferente de la niña golpea a Ashley como un puñetazo en el pecho. Rebobina un poco, rebobina y vuelve a reproducir la misma escena. Ya no hay duda. Esa expresión no solo expresa cansancio. Es miedo. Un miedo sofocante y contenido. Y ella, como madre, tuvo que confiar en las cámaras de vigilancia para darse cuenta. Ashley graba un breve vídeo y se lo envía al Dr. Patel, el bondadoso y afable psicólogo indio que una vez le aconsejó que confiara a Lily y a sus familiares para recuperar la seguridad. Ashley usa el vídeo para escribir una sola línea. ¿Es esto una señal de pánico? La respuesta llega en unos minutos. Creo que sí. Si yo fuera tú, actuaría de inmediato. No esperes. Ashley lee el mensaje, pero su mirada permanece fija en la pantalla del teléfono. En su cabeza, las palabras resuenan en cada rincón de su mente, actúa inmediatamente palabras sencillas, pero que la impactaron como un shock. De repente, se da cuenta de que ha temido no solo por Lily, sino también por ella misma. Miedo de haber dudado demasiado tiempo. La cortesía, la confianza y la vacilación han sofocado su instinto maternal. Deja el teléfono sobre la mesa y mira a su alrededor en el silencio de la habitación. Afuera, las ramas de los árboles golpean suavemente la ventana. Adentro, todo está tan silencioso que resulta inquietante. En ese silencio, oye los latidos de su propio corazón. Una parte de ella quiere correr a casa de Evelyn, agarrar a su hija e irse. Pero otra parte, racional y fría, sabe que sin pruebas suficientes, todo podría negarse. Y este hombre, sigue huyendo. Ashley vuelve a mirar el mensaje, con el corazón hundido en un abismo sin fondo. El miedo ya no es vago. Tiene nombre, rostro, y está peligrosamente cerca. El mensaje regresa. Es posible. Si yo fuera tú, actuaría de inmediato. No esperes. Ashley agarra el teléfono. Se le encoge el corazón. Esa noche, Ashley se encuentra de nuevo frente a la pantalla. Coloca la laptop sobre la mesa de la cocina, examinando con atención las marcas de tiempo, los ángulos de la cámara e incluso las imágenes fijas, porque a veces, es el silencio el que indica que algo anda mal. Lily sigue en casa de Evelyn. Ashley no quiere asustar a la joven despidiéndola bruscamente. Pero cada hora que pasa se siente como una puñalada en el pecho.
No sabe si preocuparse por su hija o culparse por llegar tan tarde. Entonces, la luz de la cocina se enciende en la pantalla. Aparece una sombra, más nítida esta vez. Está de pie cerca de la pared, con la mano en el pomo de la puerta, y luego se mueve discretamente hacia el punto ciego de la cámara. Ashley se acerca, temblando. Parte de su rostro refleja la luz. Una nariz alta y arqueada. Una leve cicatriz cerca de la sien. Reconoce este rostro. Es inconfundible. Ronald Adams. Ashley cierra la computadora. Su corazón late con fuerza. Ya no hay dudas. Debía actuar, ya. Antes de acostarse, vuelve a encender su portátil. Acaban de grabar un nuevo vídeo. Lily está de pie en el pasillo, sumida en la oscuridad. Las luces están apagadas. Gira la cabeza hacia la cocina, levanta lentamente la mano y hace un gesto confuso, pero ensayado 2 veces. Ashley se cubre la boca mientras su corazón late fuerte. Señal que ella y Lily usaban cuando la niña estaba en el jardín de infantes. Una señal para pedirle a su madre que viniera a ayudarla. Lily pide ayuda. La calma matutina se ve interrumpida por el timbre urgente. Evelyn, con un grueso vestido de lana gris ceniza, sale a abrir. Su rostro se ensombrece ligeramente al ver a Ashley allí de pie, seria como siempre. La mano de Ashley agarra con fuerza la correa de su bolso y sus ojos delatan una tensión innegable. Necesitamos hablar, dijo Ashley en voz baja pero firme. Evelyn invita a su hija a entrar, con la mirada vacilante por un instante. Se sientan en la sala, rodeadas de viejas fotos familiares y una suave luz filtrándose por las cortinas. Ashley abre su portátil y lo deja sobre la mesa. No dice nada, solo reproduce un vídeo. En la pantalla, una silueta oscura aparece claramente en la cocina. El rostro de Evelyn cambia lentamente. Examina cada detalle. Aprieta los labios y luego deja escapar un suspiro silencioso. ¿Quién es?, pregunta Ashley. Sin acusaciones. Sin enojo. Solo una pregunta que exige la verdad. Evelyn baja la cabeza. Ashley. No sé. Quizás un vagabundo. Ashley pausa el vídeo silenciosamente y mira a su madre. No hagas esto. Ya le envié esto al Dr. Patel. Yo también sé quién es. Evelyn se queda paralizada. Se inclina ligeramente hacia atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento. No pensé que se acercaría a Lily. Pensé que todo estaría bien si lo acompañaba. Un dolor agudo atravesó el pecho de Ashley. ¿Quién es, mamá? ¿Por qué lo dejas entrar y salir de casa? Evelyn se sienta unos segundos y luego habla con voz ronca. Marta. Sabe algo de mi pasado, de la guerra. Un error. Hice algo de lo que me avergüenzo, y me amenazó con revelarlo si no la ayudaba. Tenía miedo. No quería que un secreto enterrado destruyera toda una vida de respetabilidad. Ella hace una pausa y luego continúa con una voz más tranquila. Me presentó a Ronald. Me dijo que estaba en problemas y que solo necesitaba un lugar donde dormir por la noche. Marta dijo que era una manera fácil de compensarlo, discretamente. Yo pensé que dejarlo dormir en el sótano sin que nadie lo supiera no le haría daño a nadie. Nunca imaginé que se interesaría por Lily ni que deambularía por la casa como si fuera suya. Ashley no dice nada, pero por dentro, una ira sorda se enciende, como brasas avivadas. Aprieta los puños, con las uñas casi clavándose en las palmas. La madre que siempre había sido su apoyo, aquella en quien había confiado ciegamente, ahora se yergue ante ella como una extraña, débil e insensible al peligro. Su mirada hacia Evelyn ya no refleja solo decepción, sino una furia contenida que no sabe si liberar o tragar. Una parte de ella quiere gritar, exigir respuestas, culpar. Pero otra parte, la niña, solo puede permanecer en silencio, con el corazón dolido. La puerta se abre. Entra Sandy, la hija mayor de Evelyn y hermana de Ashley. Se queda paralizada al ver a las dos mujeres enfrentadas, con expresiones tensas. ¿Qué está sucediendo? Ashley se pone de pie, con los ojos rojos y la voz quebrada por haberla contenido durante tanto tiempo. Volviste justo a tiempo.
Ya no puedo callarme. Mamá dejó que alguien como Ronald entrara a escondidas en casa por la noche mientras Lily aún estaba allí. Su voz se quiebra, pero no grita. La furia se ha asentado como un peso tembloroso tras cada palabra. Evelyn, frente a ella, no se atreve a levantar la vista. Tiene los hombros encorvados y las manos temblorosas, como si intentara esconderse pero no encontrara dónde esconderlas. Ashley mira a su madre, esperando algo, una confesión, una reconciliación. Pero solo ve un rostro exhausto, ojos aturdidos que evitan los suyos. Lo dejaste ir y venir libremente. Dejaste a Lily en la misma casa que él, sin hablarme. Sandy se vuelve hacia Evelyn con los ojos abiertos por la incredulidad. Mamá, ¿es cierto? ¿Dejaste entrar a alguien como él a casa mientras Lily aún estaba aquí? Sandy da un paso atrás, con todo el cuerpo rígido. No entiendo. ¿En qué estabas pensando? Evelyn enterró su cara entre sus manos. Me equivoqué. Pensé que si me quedaba callado, todo desaparecería. Esa tarde, tras despedirse de Lily y Ashley, Evelyn se sentó en silencio junto a la ventana, con el corazón apesadumbrado por todo lo que acababa de suceder. La luz del atardecer se filtraba a través del viejo cristal, proyectando una fina capa de polvo, como el paso del tiempo, sobre su rostro. Un vacío, un dolor profundo, se extiende por su pecho como un hueco que acaba de ser cavado. Incapaz de soportar el silencio, Evelyn se pone su vieja Rebeca y sale, dirigiéndose lentamente hacia el pequeño convento al final de la calle, aquel con el jardín de rosas que solía visitar los días que necesitaba tranquilidad. El cielo está gris. El viento invernal sopla entre sus cabellos plateados. Cruza la puerta de hierro oxidada y se adentra en los terrenos del convento, como si buscara refugio para un alma en desesperanza. La campana de la capilla resuena suavemente en el aire quieto. Evelyn camina por el frío pasillo de piedra, rozando la pared con la mano para estabilizarse. Se detiene frente a una puerta de madera que le resulta familiar y llama 3 veces. La puerta se abre. Sor Juana, la anciana monja del convento, una vieja amiga, aparece con una mirada amable. Evelyn, dijo con voz tranquila y cálida, te escuché. Sabía que vendrías. Evelyn entra y se sienta en el banco de madera, con las manos entrelazadas y la mirada vacía. Ya no sé quién soy, Joan. He vivido toda mi vida en silencio, intentando proteger mi imagen, redimirme. Pero al final, es ese silencio el que ha herido a quienes más quiero. La hermana Joan pone una mano sobre la suya. El honor no se trata de ocultar el pasado, Evelyn. Se trata de tener el coraje de afrontarlo, por muy doloroso que sea. Y si hay algo que los mayores deben transmitir a los jóvenes, no es la perfección. Es el coraje de enmendar los errores. Evelyn cierra los ojos, una lágrima resbala por su mejilla arrugada. No habla, solo asiente levemente. En ese momento, rodeada de fríos muros de piedra y campanas lejanas, algo en su interior se ilumina. No es el perdón, sino el comienzo de una confrontación con la verdad. Algo empezó a cambiar dentro de ella, lenta pero innegablemente. No dejaré que nadie siga ignorando esto, por muchas veces que huya. Esta vez, le pediremos cuentas. Ryan asintió, con más determinación. Reabriré el caso, pero necesitamos más información. No ha tenido una dirección fija desde que dejó la comisaría. Ashley aún sentía que faltaban demasiadas pruebas. Habían visto a Ronald cerca de la casa de Evelyn, pero para presentar cargos, necesitaba más que un simple vídeo. Sentada en el coche, recordando su rostro en la grabación, el gorro calado, los pasos cautelosos, de repente recordó a Lisa, su mejor amiga de la universidad. Lisa trabajaba en el Centro Regional de Monitoreo de Seguridad en ese momento y la había ayudado a recuperar las grabaciones de las cámaras varias veces. Sin dudarlo, Ashley la llamó en cuanto salió del estacionamiento. Lisa, siempre dulce pero muy perspicaz, contestó después de un breve timbre. ¿Qué pasa? Estás hablando muy alto. Ashley habló rápidamente. Necesito que revises entre el 19 y el 25 del mes pasado. Hay cámaras en el vecindario de Evelyn. Sospecho que alguien ha estado merodeando por la zona en varias ocasiones. Lisa respondió sucintamente, sin hacer más preguntas. Envíame la fecha. Empezaré a escanear. Si andaba por ahí,
Seguro que dejó alguna huella. Unas horas después, Lisa envió un vídeo. Un hombre con abrigo y sombrero negros apareció varias veces cerca del estrecho callejón detrás de la casa de Evelyn. No llamó, simplemente se quedó allí, observando, con la mirada fija en la ventana de la cocina. Reggie, el joven vecino que solía ayudar a Evelyn con sus pequeños trabajos, pasó a devolver una lámpara con una bombilla nueva. Cuando le preguntaron, recordó algo. Hubo algunos días en que vi a un hombre extraño salir de la puerta de su casa. Pensé que era de la familia, pero siempre mantenía la cabeza gacha y no saludaba a nadie. Lo más extraño fue que una vez lo vi de pie en el jardín, mirando a Lily a través del cristal durante un buen rato. Me pareció extraño, pero no me atreví a decir nada. Letty, dueña de una pensión a las afueras, llamó a la policía tras ver la foto de Ronald en las noticias. Lo recordaba porque había alquilado una habitación durante 3 semanas antes de desaparecer repentinamente, dejando atrás una vieja mochila con documentos de identidad. No sabía su verdadero nombre en ese momento. Se registró con un nombre falso, pero esta foto es suya. Habitación 3C, última fila. Todavía conservo el comprobante de alquiler. Esa noche, en una habitación silenciosa, Evelyn estaba sentada junto a un escritorio de madera. La suave luz amarilla de la lámpara iluminaba una hoja en blanco. El aire a su alrededor estaba cargado de pensamientos confusos, culpa, arrepentimiento y una soledad demasiado profunda para ser nombrada. Se quedó mirando la página durante varios minutos, con las manos juntas como si rezara en silencio. Sentía el pecho pesado y la respiración agitada. Tomó la pluma, pero no escribió de inmediato. Le temblaban las manos, no solo por la edad, sino también por la verdad que la oprimió, una verdad que la aterrorizaba. Temía ser odiada, olvidada, perder a Lily para siempre. Tras una larga pausa, Evelyn respiró hondo y puso la pluma sobre el papel. Cada palabra aparecía lenta, vacilante, como la forma de su mente rota. Mi querida Lily, ya no merezco ser llamada tu abuela, pero si aún tienes un ápice de confianza o amor por mí, por favor lee estas líneas. La carta no contenía disculpas, solo la verdad, remordimiento y un humilde deseo, ser perdonada, o al menos, ser comprendida, ya que ella nunca había tenido malas intenciones. El viento nocturno se filtraba por las rendijas de la ventana. Evelyn dobló la carta, selló el sobre y lo apretó contra su pecho, como si se aferrara a lo que quedaba de sí misma. La pequeña habitación del centro de consejería para adolescentes estaba pintada de un beige pálido, con algunos dibujos de los propios niños colgados en las paredes. Una ventana daba al jardín, donde un arenero y un columpio se mecían suavemente con la brisa primaveral. Clara Bowman, terapeuta infantil, estaba sentada en una mesa baja frente a Lily. Sobre la mesa había lápices de colores, papel de dibujo y un osito de peluche con la cabeza ladeada. Clara era una mujer de mediana edad con el pelo castaño bien cortado y una voz suave y tranquila, como una brisa ligera. Ashley estaba sentada en una silla detrás de ellas, observando en silencio. Era la primera vez que traía a Lily allí. Se sentía como una madre con un ala rota, preocupada, culpable. Clara la había tranquilizado, no presionándola para obtener respuestas ni obligándola a hablar, sino simplemente invitándola a dibujar, a colorear, a jugar con el osito de peluche y desde allí, poco a poco, había comenzado a abrir la puerta herméticamente sellada dentro de la niña. ¿Qué ves en este dibujo?, preguntó Clara, sosteniendo la hoja que Lily acababa de terminar, un dibujo de una mesa larga con 2 sillas y un osito de peluche acurrucado a un lado. Lily bajó la mirada y trazó una línea oscura sobre el papel. Por un instante, su rostro se tensó. No quiero que nadie se acerque a esta mesa, dijo Lily en voz baja, pero con la suficiente claridad para que Ashley pudiera oírla desde atrás. Ashley sintió que se le encogía el corazón. Se tapó la boca, le escocían los ojos. Clara mantuvo la calma. Entonces lo dejamos en paz. Nadie lo toca sin tu permiso. Lily asintió. Unas semanas después, llegó una citación a la casa de Ashley. Ronald fue acusado oficialmente. Para demostrar el impacto que tuvo en la víctima, la historia de Lily, o cualquier expresión que ella expresara, sería crucial. Ashley estaba sentada en el coche, desconsolada, leyendo la carta. Una parte de ella quería proteger a su hija de todas las miradas, de los testigos, de las preguntas que podrían hacerla llorar. Pero otra parte, como madre,
Como mujer que había superado el dolor con su hija, sabía que el silencio no sería un refugio duradero. Esa noche llamó a Clara. ¿Crees que Lily podrá enfrentarse a la corte?, preguntó Ashley con voz ronca y baja. Clara guardó silencio unos segundos y luego respondió, no lo sé con certeza, pero veo una cosa. Está empezando a querer que la comprendan. Sin presiones. Simplemente confía en ella. Yo prepararé el resto con ella. El tribunal del condado celebró una audiencia a puerta cerrada. Solo estuvieron presentes el juez, los abogados, los familiares y los investigadores. El juez Brice, conocido por su serenidad y su enfoque en la seguridad infantil, se sentó en una posición elevada, leyendo el expediente del caso a través de sus gafas de montura plateada. Este caso involucra a un menor, dijo, por lo que cada prueba debe ser examinada minuciosamente. Marcus presentó el vídeo extraído. Lisa proporcionó imágenes de cámaras de seguridad cercanas. Reggie y Letty firmaron declaraciones como testigos. Poco a poco, la verdad que Evelyn una vez había intentado enterrar volvió a la vida. ¿Y Lily?, preguntó el fiscal. Ashley se puso de pie. Mi hija no testificará de forma tradicional, pero hay un vídeo grabado en la sala de terapia. Clara estaba allí, y yo también. La niña decidió dibujar y hablar sola. El juez Brice asintió. Ponlo en pantalla. Lily apareció sentada frente a Clara, con un crayón morado en la mano. Señaló la mesa de la cocina en su dibujo, aferrada a su pequeño osito de peluche. No lo quiero cerca de la mesa de la cocina, dijo Lily, con los ojos fijos en la página. En la sala del tribunal, nadie habló. Ashley se mordió el labio hasta que sangró. Marcus le puso una mano en el hombro, tan ligera como un suspiro. El juez Brice asintió, con un destello de emoción en sus gafas. No hizo más preguntas. No hacía falta. Al salir del juzgado, Lily aún sostenía su osito de peluche. Clara caminaba a su lado, asintiendo suavemente con la cabeza de vez en cuando para animarla. Ashley cogió la mano de su hija sin decir nada, porque todo lo que tenía que decir, ya lo había dicho. En el auto, Lily de repente preguntó, «Mamá, ¿tengo que regresar?» Ashley se arrodilló a la altura de los ojos de Lily y le apartó el pelo. «No, pero si alguna vez quieres seguir contando tu historia, estaré aquí para escucharte». Una ligera brisa soplaba por el patio del juzgado, trayendo el aroma de las primeras flores. El frío empezaba a amainar. Y por primera vez en mucho tiempo, Lily no apartó la mirada. La sala del tribunal estaba abarrotada. No había ruido ni caos, pero el ambiente era tenso como una cuerda tensa. Ashley se sentó junto a su abogado, con los ojos fijos en Ronald, el hombre de la camisa arrugada, el cabello despeinado y los ojos helados. Dean, el abogado defensor de Ronald, se puso de pie con voz tranquila pero calculadora. Señoría, mi cliente niega todas las acusaciones. Creemos que el vídeo presentado podría haber sido alterado o manipulado, y no hay pruebas directas que demuestren ninguna irregularidad. Se volvió bruscamente hacia Evelyn. Le pregunto a la señora Evelyn, ¿tiene algún problema neurológico o de memoria? Quizás no lo entendió bien o sus recuerdos ya no son fiables. Cállate, dijo Ashley con la voz llena de ira. No tienes derecho a insultar así a mi madre. El juez Brice golpeó ligeramente su mazo. Orden. Señor Dean, por favor, permanezca en su uniforme. Luego Dean se volvió hacia Clara y Lily. Esa niñita, parece que todo lo que dice lo sugirió un adulto. ¿Cómo puede una niña de 10 años describir las cosas con tanto detalle? Clara se levantó con voz serena. No le sugerí nada. Lo que dijo Lily se expresó mediante imágenes, dibujos y expresiones faciales, cosas que solo pueden obtenerse de sentimientos sinceros y experiencia personal. Revisamos el vídeo completo. No hay rastro de edición, collage ni interferencia técnica. La grabación es completamente original, tomada del dispositivo de grabación. Además, las marcas de tiempo coinciden con el registro del sistema. El juez Brice asintió. Tomado nota. La tensión en la habitación se relajó un poco. Ronald parecía visiblemente incómodo. Cuando su mirada se posó en Lily, la chica retrocedió con los puños apretados. Clara le puso una mano en el hombro para consolarla.
La mirada de Ronald permaneció fija en la chica, lo que hizo que Ashley se levantara bruscamente, como para protegerla. Lily bajó la cabeza, evitó su mirada y luego se dio la vuelta, pero no salió de la habitación. Era la primera vez que miraba directamente al hombre que la había aterrorizado, ni siquiera por un instante. Luego Evelyn fue llamada al estrado. El silencio reinaba en la habitación mientras ella, apoyada en su bastón, avanzaba lentamente. Las luces del techo iluminaban su cabello plateado y su rostro surcado de arrugas, como si el peso de los años le marcara la piel. Señora Evelyn, por favor continúe. Levantó la cabeza. Su mirada no buscó a nadie más que a Lily, la niña sentada en la última fila junto a Clara. Un breve contacto visual. Luego se giró hacia el frente. Guardé silencio durante mucho tiempo. Pensé que callar bastaría para conservar algo de dignidad en mis últimos años. Hace años, di falso testimonio en un caso administrativo relacionado con la organización benéfica donde trabajaba como voluntaria. Marta, miembro del club de tejido, lo descubrió por casualidad y lo usó en mi contra. Cuando Ronald apareció y pidió entrar a mi casa, dudé. Me dijo que si no accedía, todo lo que había ocultado durante años saldría a la luz. Ella se detuvo y bajó la voz. En ese momento, temía la ruina. Me dejé llevar por ese miedo. Pensé que no haría nada grave. Me equivoqué. Y, sin darme cuenta, dejé sufrir a mi nieta. No estoy aquí hoy para justificarme. Estoy aquí para redimirme. Dean lo interrumpió. ¿Admites haber desactivado el sistema de seguridad por la extraña petición de Ronald? Evelyn lo miró. No pude detenerlo. Precisamente por eso estoy aquí. La habitación parecía contener la respiración en silencio. Posteriormente fueron citados como testigos Janet y Benny, dos exmiembros del club de tejido. Habían visto a Ronald rondando la casa de Evelyn en varias ocasiones, pero prefirieron permanecer en silencio. Janet bajó la cabeza y su voz tembló. Tenía miedo. Pensé que la señora Evelyn podría saber quién era, así que no me atreví a intervenir. Benny añadió en voz baja, casi avergonzado. Nos equivocamos, debimos haber hablado desde el principio. Ronald había venido al club varias veces a preguntar sobre cosas que no tenían nada que ver con tejer ni con obras de caridad. Una vez, lo vi charlando en privado con Marta en el pasillo, pero cuando me acerqué, ambos actuaron como si nada hubiera pasado. Me sentí incómoda, pero pensé que era un asunto personal. Nunca imaginé que la situación llegaría tan lejos. El juez Brise no hizo comentarios. Simplemente tomó notas, pero su expresión demostró claramente la fuerza de este testimonio. Se levantó la audiencia. Ashley entró al pasillo, apoyada en la pared, con la mano en el pecho. Clara se acercó en silencio y le puso una mano cálida y reconfortante en el hombro. Todo va en la dirección correcta, dijo. Ashley asintió y miró a Lily, que esperaba tranquilamente cerca, sin apartar la mirada. Por fin, habían escuchado a esta niña. Y la justicia, aunque con retraso, finalmente llegó. El mazo del juez Brise resonó como un trueno en el aire denso de la sala. Ronald J. Garlow se le condena a 45 años de prisión por abuso infantil y allanamiento ilegal. Se levanta la audiencia. Nadie respiraba. Era como si el aire se hubiera congelado, toda la sala contenía la respiración. Un silencio denso y sofocante se cernía sobre las paredes. Incluso el tic-tac del reloj parecía desvanecerse. Ronald se desplomó en la silla del acusado. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Sus dedos se cerraban con fuerza alrededor del borde de la mesa de madera, con los nudillos blancos y las venas tensas, aferrándose no solo a la mesa, sino quizás también al último vestigio de su compostura. No dijo nada. Ni una palabra salió de sus labios. Ninguna protesta, ninguna negación, ni siquiera un susurro de defensa. Su rostro permaneció como una máscara, congelado, inescrutable. Los músculos de su mandíbula apenas se movieron. Pero sus ojos lo traicionaron. Reinaba una tormenta, silenciosa pero devastadora. Grandes pero vacíos, miraban algo demasiado lejano o demasiado íntimo para soportarlo. No cayó ni una sola lágrima. Y, sin embargo, en esa ausencia de emoción, en ese silencio inquietante,
Había algo mucho más perturbador que la rabia o el dolor. Era el silencio de un hombre que no tenía nada más que decir, quizá porque ya había dicho demasiado. O porque lo que quedaba por decir ya no le pertenecía. Ashley cerró los ojos. Sentía un vacío en el pecho. Extrañamente, no sentía la alegría de la victoria, ni la emoción de la justicia, solo un profundo agotamiento. Por fin había terminado. Y, sin embargo, el dolor seguía intacto. Al otro lado de la habitación, la señora Evelyn, como la última hoja amarilla aferrada a una rama desnuda, se desplomó en su asiento. Su bastón cayó al suelo con un golpe sordo y agudo. Sandy corrió hacia su madre y la ayudó a levantarse, temblando, incapaz de mantenerse en pie. Ashley quiso seguirla, pero se detuvo en seco al encontrarse con la mirada de Lily. La joven apretaba con fuerza la mano de Clara, con la mirada fija, sin evitar el contacto. Ashley se acercó a su hija y se arrodilló a su lado. ¿Estás de acuerdo? Lily asintió suavemente, pero su mirada aún contenía un rastro de silencio. Por un breve instante, miró a Clara, como si le preguntara en silencio si ya estaba a salvo. Entonces Lily respiró profundamente. Me siento más ligera, mamá, pero todavía tengo miedo, dijo, mirando hacia abajo y sus dedos agarrando instintivamente el dobladillo de su camisa. Clara apretó suavemente el hombro de Lily, y Ashley la abrazó. Lily hundió el rostro en el hombro de su madre y susurró. Lo vi allí. No pensé que pudiera hacerlo, pero lo hice. Esa noche, al llegar a casa, Lily abrió la carta que Evelyn le había dejado. Leyó cada línea lentamente. Al llegar a la parte donde su abuela se disculpaba por no haberla protegido, sus pequeños hombros comenzaron a temblar. Pero entonces, Lily tomó otra hoja de papel y comenzó a escribir, con líneas garabateadas e irregulares. Todavía tengo miedo, pero creo que quiero perdonar. Esa tarde, en casa de Sandy, donde Evelyn había sido enterrada, nadie habló durante horas. Estaba sentada en su mecedora habitual. La luz que se filtraba por las cortinas le hundía el rostro en un profundo silencio. Ashley entró con 2 tazas de té caliente. Se sentó junto a su madre y le ofreció una. Evelyn la colocó con cuidado sobre la mesa, con la mirada fija en la ventana. Se armó de valor para hablar. Ashley, comenzó con voz ronca pero firme, sé que no es fácil perdonar. Ashley se giró hacia ella, sus ojos todavía en conflicto. Pero yo, lo siento mucho, continuó Evelyn, más lentamente ahora, con la voz quebrada. No porque todo hubiera sido revelado, sino porque dejé que pasara. Fallé al proteger a Lily. Y no fui honesto conmigo mismo ni contigo. Eso duele más que cualquier otra cosa. Ashley observó el vapor que salía de su taza. No sé qué decir, mamá. Una parte de mí sigue muy enojada. Pero otra parte, lo entiende. Entiendo lo aterrorizada que debiste estar. Y sé que ya estás sufriendo las consecuencias. El aire era denso, como si todos tuvieran miedo de romper algo frágil. Sandy, la más fuerte de las 3 mujeres, se sentó frente a ellas. Puso su mano sobre la de su madre y miró a Ashley. Sabes, dijo en voz baja, hay errores que no se pueden deshacer. Pero como se superan, eso es a veces lo que más destaca en una vida por lo demás gris. Mamá decidió ir a juicio. Para decir la verdad. No está al alcance de todos. Evelyn lloró, no de culpa esta vez, sino de alivio. Sandy la abrazó, y Ashley, tras un instante de vacilación, las rodeó con sus brazos. En ese momento, la fractura no había sanado. Pero algo había empezado a sanar. Una semana después, Evelyn estaba afuera del club de tejido. Su mano aferraba la correa descolorida de su bolso de tela. Dentro había ovillos viejos, algunos suéteres sin terminar y un fragmento de un recuerdo que había intentado evitar durante mucho tiempo. Respiró hondo, con el pie izquierdo vacilando. En su interior, luchaba con la duda. ¿Sus viejos amigos aún la querrían? ¿La escalera aún la juzgaría? Pero entonces pensó en Lily, la nieta que se había atrevido a enfrentar su miedo en una habitación llena de desconocidos. Evelyn pensó. Si Lily pudo hacerlo, yo también puedo. Entonces ella intervino. Al abrir la puerta, el silencio volvió a reinar en la habitación. Nadie sonrió.
Nadie apartó la mirada. Judy, la mujer menuda de voz aguda y siempre brusca, se levantó primero. Señora Evelyn, comenzó Judy, con voz aún firme, pero ahora más suave. No puedo decir que no me decepcionó saber que guardaste silencio todo este tiempo. Pero no puedo negar que requirió un coraje inmenso ir a juicio y decir la verdad. Se detuvo y miró directamente a Evelyn. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero quizás lo más importante es lo que elegimos hacer después de cometer un error. Y tú, tomaste la decisión correcta. Judy dio un paso adelante y le entregó a Evelyn una bola de hilo rojo. No necesitamos que seas perfecto. Necesitamos un amigo que pueda seguir tejiendo con nosotros. Juana, del convento, también estaba allí. Sonrió y asintió suavemente. A veces lo mejor es retomar el camino donde lo dejamos. Evelyn se sentó lentamente, la silla de madera crujió bajo ella. Exhaló profundamente, como si exhalara algo más pesado que el aire. Sus manos se cernían sobre el hilo. Sus dedos estaban ligeramente temblorosos, inseguros. Temblaban no solo por la edad, sino por el peso silencioso del recuerdo. Tomó las agujas con suavidad, casi con reverencia. La primera puntada llegó vacilante. Sus dedos se tambaleaban, como si reaprendieran un idioma antiguo. Pero ella no se detuvo. Con cada vuelta de hilo, con cada tirón silencioso de la tela, algo en su interior empezó a calmarse. Su respiración recuperó el ritmo. Su columna se enderezó. Sus manos, antes vacilantes, ahora se movían con silenciosa determinación. No era solo un suéter formándose bajo sus dedos. Era una sanación silenciosa y tenaz, puntada a puntada. No solo remendaba lana, sino que retejía los hilos deshilachados y frágiles que la cubrían. Los que desgastaban el arrepentimiento, la culpa, el silencio. Los que se aferraban con demasiada fuerza a palabras nunca dichas. Y los que se habían roto por cosas que ya no podía deshacer. Y en ese rincón tranquilo de la habitación, arrullada por el suave tic-tac del reloj y la risa distante de su familia, Evelyn seguía tejiendo, no deprisa, ni a la perfección, sino con constancia. Como si, con cada movimiento, se dijera a sí misma: «Sigues aquí. Y aún estás a tiempo de reconstruir algo». Esa noche, Ashley y Lily revisaron viejos dibujos en la sala. Entre ellos había un boceto de la mesa de la cocina, el que Lily había mostrado en el juzgado. «¿Quieres quedarte con este?», preguntó Ashley. Lily asintió. «Para recordarme que lo logré». Ashley abrazó a su hija con fuerza. No hacían falta palabras. Porque algunas batallas no se ganan con espada y escudo, sino simplemente perseverando. Negándose a dejar que el pasado devore el futuro. Y en esta casa, 3 generaciones, cada una cargando con su propio dolor, aprendieron a perdonar. No a borrar, sino a seguir adelante, juntas. Temprano por la mañana, la luz primaveral se filtraba por las ventanas, proyectando destellos dorados sobre el suelo de madera. La cocina aún olía a pasteles recién horneados. En la mesa, Lily estaba sentada en el centro, rodeada de risas y tintineo de cucharas. «Tu bicicleta está en el jardín», dijo Ashley mientras vertía leche en el vaso de Lily. «Si no llueve este fin de semana, ¿vamos al parque? ¿Solo nosotros dos?» Lily se rió. Hacía mucho tiempo que su risa no sonaba tan natural. «Pero tienes que recordar usar el casco, te caíste la última vez, ¿recuerdas?» Desde la sala, Sandy llamó con una taza de café en la mano. «Y no corras con ella. Tiene las piernas más largas que tú». Se oyeron risas. Evelyn se sentó a la cabecera de la mesa, que antes ocupaba el asiento de su esposo. Sus manos se movían lentamente, tejiendo. En su regazo, un pequeño suéter tomaba forma. Lily se volvió hacia ella. «Abuela, ¿puedes coserme un estuche para lápices?» Evelyn asintió, sonriendo suavemente. «Lo haré el doble de fuerte, para que los preciosos objetos que contiene nunca se caigan». Esa tarde, Ashley entró en su habitación con una vieja caja llena de cartas escritas por su madre. Sentada en su escritorio, abrió lentamente cada sobre. Cada línea le recordaba el aliento constante del pasado. Una carta, jamás leída en voz alta, yacía latente en el cajón de un viejo escritorio,
entre papeles descoloridos y recuerdos cuidadosamente ordenados. Era la que Evelyn había escrito, sola, después del juicio. Le temblaban las manos al escribirla, pero las palabras permanecían allí, congeladas entre líneas. En ella, confiaba sus miedos más antiguos, aquellos que nunca habían encontrado voz. También hablaba de sus errores, de esos silencios repetidos que, con el tiempo, la habían reducido a la nada. Pero al final, con una letra más frágil, casi vacilante, escribió: «Creo que serás una madre más valiente que yo. Reescribe tu historia desde donde estás». Ashley dejó la carta, con los dedos aún empapados de la tinta invisible del pasado. Sus ojos ardían, no con lágrimas, sino con esa serena intensidad que solo la verdad puede reavivar. Extendió la mano, cogió un cuaderno vacío, sin rastro de miedo, y, respirando hondo, comenzó a escribir. Al día siguiente del naufragio, mi madre, mi hija y yo sobrevivimos. No perfectamente, pero completas. Y resilientes. Se detuvo un momento, con la mano suspendida, y luego se recostó en la silla. Una parte de ella aún temblaba, se estremecía, como un árbol amenazado por un viento ancestral. Temía que el pasado, siempre acechando en alguna parte, resurgiera, brutal, inesperado. Pero en medio de este miedo, un nuevo aliento la invadió, coraje. Porque no había huido. No. Se había quedado. De pie. Presente. Viva. Perdonar, comprendió finalmente, no era borrar, ni negar, ni mucho menos olvidar. Era elegir seguir viviendo, sin dejar que el dolor dominara la historia. Era negarse a que el recuerdo se convirtiera en una prisión. Y ahora sabía que el perdón, como el amor verdadero, era una elección, un acto de voluntad que se renovaba cada día. Pasó la página del cuaderno. La siguiente línea apareció con suave lentitud, como una promesa susurrada al corazón. No solo perdono a mi madre, sino también a mí mismo. La tarde cayó, apacible y cálida. 3 generaciones estaban sentadas juntas en el porche de madera, como una fotografía atemporal suspendida en la luz dorada del atardecer. Evelyn bordaba los últimos hilos de un antiguo patrón, con gestos precisos, firmes, familiares. Sandy, la vecina, o quizás una amable presencia de fondo, cortaba una manzana en 6 trozos bien ordenados, dispuestos en un plato blanco. Ashley balanceaba las piernas lentamente, pelando una naranja, con los dedos húmedos de jugo, la mirada perdida entre los recuerdos y el momento. Y Lily, la dulce Lily, yacía en el césped, con los brazos abiertos, como si quisiera abrazar el cielo. La brisa agitaba tiernamente los árboles, llevando el aroma fresco de la hierba joven y el dulce calor de la tarde. Lily se enderezó lentamente, con la mirada fija en el horizonte. Allá, a lo lejos, el sol atravesaba las nubes como una bendición, dibujando rayos dorados en el cielo, finos y suaves, casi sagrados. Inclinó ligeramente la cabeza y sus ojos brillaron de repente. «Mamá, el cielo está hermoso hoy». Ashley se giró, soltando la naranja, olvidando sus pensamientos, para mirar a su hija. Luego miró a su madre. Evelyn sonreía, con una sonrisa dulce, clara y serena, como si los años se hubieran desvanecido de su rostro, como si la luz brillara en su interior. Y en ese momento nadie dijo una palabra. Porque todos sabían que, aunque la lluvia había caído, aunque había devastado los cimientos, la luz había regresado. Ella había regresado. La historia había terminado, sí, pero su eco aún resonaba en la mirada de Lily, en los gestos silenciosos de bordado de Evelyn y en las páginas inacabadas del diario que Ashley aún no había cerrado. No fue solo un viaje para sobrevivir. Fue un camino hacia el perdón, hacia la reconciliación, hacia la aceptación del otro, pero también de uno mismo. ¿Alguna vez has guardado un dolor secreto en tu corazón? ¿Un dolor que guardas para ti porque parece demasiado pesado, demasiado inmenso para nombrarlo? ¿Alguna vez has elegido el silencio en lugar de la confrontación, no por cobardía, sino porque no podías soportar una palabra más, una lágrima más? Compártelo conmigo. No para obtener respuestas, sino simplemente para ser escuchado. ¿Dónde escuchaste esta historia? ¿Estás en el coche, con las manos en el volante y la mirada fija al frente? Entonces, por favor, conduce con cuidado. No te dejes llevar por las emociones. ¿O estás en tu cama,
bajo una manta familiar, buscando calor, comodidad, un poco de luz en la noche? Si es así, espero que esta historia te haya traído, aunque sea solo por un momento, ese poco de calidez para el alma. Una calidez suave, humana y reparadora.